Bueno, hola, ¿qué tal amigos? Acá me tienen de vuelta, como prometí, lo prometido es deuda, explicando ahora en este nuevo video qué es el cuarto camino. Ya hice una introducción en el anterior video. Voy a explicar qué es lo que enseña el sistema de cuarto camino con la ayuda de Nicolás Nardi. Ustedes ya lo conocen por muchos videos que hay en YouTube, que es mi ayudante y profesor de nuestra escuela también, que va hoy a colaborar conmigo. Bueno, cuarto camino, que es la psicología transpersonal evolutiva de Gurdjieff, Foukenstein y Nichols. ¿Qué es su sistema? Primeramente, Gurdjieff afirma que el ego personal nuestro ego, esto es la psique, es el mismo esquema que da Jung, también lo da Gurdjieff. La psique, palabra griega que quiere decir alma, hoy entendida por psiquismo, dividida en tres partes: el ego, el inconsciente personal y el inconsciente colectivo. Lo mismo dice el cuarto camino. El señor Gurdjieff afirma en la psicología, junto con Ouspensky, que este ego, que es nuestro estado de vigilia personal, no tiene una unidad, sino que está fragmentado en yoes contradictorios, emocionales, intelectuales, motrices, instintivos, sombríos, conflictivos. No hay una unidad. Ustedes ya lo saben. Nuestro estado de vigilia es completamente conflictivo, no es objetivo, es muy subjetivo, ¿no es cierto? Sí. Y no tiene una unidad. Para conseguir la evolución de la conciencia hay que unificar el ego, que sea integral, que no sea contradictorio, que no sea enemigo de sí mismo. Esa es la personalidad de vigilia o ego de los yoes. ¿Qué pasa con este ego de los yoes? Crea una falsa personalidad. En el mundo moderno dijimos que hoy vivimos una vida masificada. En las grandes ciudades del mundo moderno, la verdadera personalidad está oculta e inconsciente. Por lo tanto, nuestra personalidad es una falsa personalidad mecánica, que nosotros no creemos que sea falsa, pero es falsa. ¿No es así? Bueno, la esencia de la personalidad que está en lo inconsciente es desconocida para nosotros, porque la parte metafísica de la psicología la hemos olvidado en la época oscurantista. Y esto es un proceso a realizar, a integrar el ego y conocer nuestra esencia, que es la parte psicológica nuestra, que es la que tiene que evolucionar en la escuela de la vida. Hay León, Sí. Al nacer, usted explicaba que se forma alrededor de nuestra verdadera esencia una personalidad y una falsa personalidad. Exacto. Eso tiene que ver con el condicionamiento también de la época histórica. ¿Cuáles son los factores por los cuales se produce este proceso? Justamente la masificación moderna, ¿no? Vivimos en una gran ciudad, por ejemplo, Buenos Aires, Nueva York, Londres. Entonces, los hábitos cotidianos del pensar, del sentir y del actuar son los colectivos, no son los personales. Hay poco de lo personal. Por lo tanto, esa personalidad colectiva de la gran ciudad es falsa, no es totalmente auténtica y está basada en el materialismo. En este sentido, o sea, hay una influencia de lo externo sobre el propio individuo, sí. Pero también, como esta psicología no es materialista, hay algo que el individuo trae además. Hay influencia de lo que hoy llamamos lo inconsciente, ¿no? Gracias al doctor Freud, en 1890 se da a conocer lo que se llamó lo inconsciente, que hoy es mucho más perfecto de lo que él describía. Entonces, esta falsa personalidad es la que guía la conducta del hombre moderno. Es un proceso a realizar el desplazar la falsa personalidad y adquirir la verdadera personalidad que tenemos al nacer, que ha sido desplazada. Tercer punto, las prácticas de atención. Vamos a ver esto.
En la psicología oficial creemos que hay una forma de atención sola, que es la que tenemos todos los días a nivel cotidiano, el estado de vigilia, ¿no? En la psicología profunda, moderna, transpersonal, hay varias formas de atención. O meditación, por ejemplo, en el Oriente se llama a lo que nosotros llamamos reflexión, meditación. Distintos grados de concentración y meditación. Hay 12 pasos de desarrollo de la atención. Acá tenemos un gráfico. Este es nuestro ego de los yoes mecánicos que rota siempre lo mismo. Y hay 12 pasos de concentración y de atención hasta llegar a la conciencia real, que es el sí mismo. Por lo tanto, hay un trabajo de escuela de atención, conciencia y memoria, de prácticas de atención, conciencia y memoria, para cambiar nuestro estado de la falsa personalidad. En relación a la atención, le doy una pregunta para entender esto, distintas formas de atención. Por un lado tenemos la atención cotidiana del ego de vigilia, que también es relativa, pero que se enfoca en los objetos externos. Sí. Usted aquí está hablando, además, de una atención diferente y además orientada a lo interno. ¿Cómo es? Estoy hablando de las dos formas de atención. Ajá. Una atención mucho más objetiva del mundo externo, no subjetiva o fantasiosa, y una atención al mundo interno, que ha desaparecido en nosotros. Sentidos internos que se conectan con los arquetipos ya no funciona debido al condicionamiento materialista. Claro. Bueno. Entonces, la atención se desarrolla con una práctica que se llama la observación de sí. Vamos a ver un gráfico. Este es un gráfico alegórico nada más, ¿no? Para explicar qué se trata. La observación de sí es que tenemos fulano mengano, el mundo externo representado por un árbol y un yo observante. O sea, el alumno pone un yo observante, el mejor que tenga, que es el mejor de los yoes que uno tiene, que quiere ayudarse a sí mismo. Siempre tenemos algunos buenos, ¿no? Si no tenemos ninguno bueno, mejor nos vamos a otro planeta, ¿eh? Bueno, tenemos un yo observante que simultáneamente observa eventos, sucesos, qué estado psicológico me producen. Entonces veo, por ejemplo, no entiendo algo, funciona mal el intelecto. Los sentimientos son negativos, el centro emocional afectivo funciona mal. Comimos papa frita con huevo frito y hamburguesa, nos cayó pesado. Bueno, sabemos que comemos mal. ¿Por qué comemos mal? Porque no sabemos cuál es la buena o mala comida, que es el centro físico, metabolismo. Centro sexual, que es para la reproducción, obvio que es para la reproducción, porque acá estamos todos, ¿no es cierto? Y además es de la reproducción, el centro sexual tiene otra connotación que hoy no se usa, que es la parte psíquica del centro sexual, que es la libido, que es la energía psíquica que desarrolla todas las funciones del psiquismo, que se llaman chakras en el hinduismo y que Jung le llama arquetipos, que hoy no funciona en el hombre moderno. Esta idea, León, del yo observante... Verá. Sí. Esta observación de sí es para llegar a otro estado de conciencia, porque además de los dos estados de conciencia conocidos por la ciencia oficial, sueño y vigilia, sí, está la conciencia de sí. Con este sistema podemos llegar a la conciencia de sí. ¿Qué es la conciencia de sí? Dirán, yo ya lo tengo, yo me llamo fulano de tal, vivo en tal lugar, documento de identidad, pasaporte, tarjeta de crédito, ese soy yo, ¿no? Sí, está bien, eso es usted físicamente, ¿no? Pero la conciencia de sí es psicológica, porque el ser humano es un ser psicológico que tiene un vehículo físico, que es nuestro cuerpito, para estar en el mundo físico. Porque ¿qué pasa si no tuviéramos un cuerpo físico en el mundo físico? Volamos acá en el aire, no podemos movernos y aprender la experiencia física. Por lo tanto, tenemos nuestra psique, un vehículo físico, como nosotros tenemos un automóvil para ir de acá a Luján, porque si vamos a patar no llegamos más. En cambio, con el auto llegamos más rápido, ¿no es cierto? ¿Qué es el auto? Es el vehículo que nos lleva a nosotros. ¿Y qué es el cuerpo? Es el auto que lleva a la psique. Bien. Y hay otra conciencia, que es la conciencia objetiva.
La conciencia objetiva es la plena conciencia de los sabios, de los grandes filósofos, los grandes conductores de las religiones como Jesucristo, Buda, Pitágoras, la conciencia cósmica, conciencia objetiva. Ustedes dirán, bueno, esto es de Hollywood. No, no es de Hollywood. Existe porque han existido esas personas de conciencia superior. Había hablado usted en la otra serie que había, por un lado, los estados alterados, que en muchos casos son patológicos, y por otro lado hay estados superiores de conciencia. ¿Sí? Estos tipos de conciencia sí objetiva, ¿obedecen a esta otra conciencia superior posible? Exactamente, es así. Esos estados de conciencia es patrimonio de los grandes sabios de la humanidad, que ha habido en todas las épocas históricas, y que los hay en el mundo moderno, pero que son menos que en aquella época, ¿no es cierto? Una pregunta, Leo, en relación a esto, porque uno en general disocia, pero esto es parte de un proceso. Estos grandes sabios no llegan a ser sabios por generación espontánea. No es por arte de magia. Es por arte de trabajo. ¿Qué es lo que está explicando? Exactamente. No hay nada mágico. Porque hay esa conciencia. ¿Sí? A lo que llamamos magia o llamamos milagro es desconocimiento de procesos desconocidos para nosotros, que le llamamos milagroso. O sea que en todo hay un proceso de causas y efectos. Siempre hay todo un proceso. Y al que, como no lo sabemos, le llamamos que es milagro, ¿no es cierto? Bien. Entonces tenemos 4 estados de conciencia que el ser humano puede obtener. Luego hablamos de las funciones psicológicas. Vamos a ver las funciones. Como ven, la psicología avanzó porque descubrió muchas cosas. Esto no es un invento, sino un descubrimiento. No inventó nada ni Gurdjieff, ni Jung, ni todos los maestros modernos de los que estoy hablando, sino que redescubrieron los conocimientos de la psicología antigua, modernizándolos para el mundo moderno, que se llaman funciones psicológicas o centros. Hay 4 centros: el centro intelectual, emocional, instintivo motriz y sexual. Vamos a ver de qué se trata. Como dije, hay leyes para la evolución de las 4 líneas de vida del planeta Tierra: mineral, vegetal, animal, humano. Para el humano está este diseño. El mundo animal no tiene intelecto. Tiene hasta acá. Su inteligencia son los instintos. En el mundo humano, cuando aparece el mundo humano, tenemos este centro llamado la razón intelectual, o la inteligencia suficiente, como diría el gran filósofo Immanuel Kant. Este centro está diseñado para la razón, para razonar, para aprender a leer y a escribir, para las matemáticas, para las ciencias técnicas, para la lógica, para la epistemología, para todo lo que necesita ser razonado. Pero en el mundo moderno, colectivamente hablando en general, funciona de forma muy precaria, que es la parte, ven acá la parte M, mecánica, es como un grabador. Solamente lo condicionado al nacer funciona como un grabador que cuando grabamos y rebobinamos repite siempre lo mismo, ¿no? Entonces lo que hay que desarrollar más es forma de razonar para obtener esos estados de conciencia. El siguiente centro o función es de la vida afectiva. Centro emocional. Centro emocional están las emociones y los sentimientos. Las emociones todos las conocemos, y hoy más que nada las negativas, porque emociones positivas hay poquitas, aunque decimos que buena emoción negativa, positiva, perdón. Un lapso, Emociones positivas porque tengo un palo verde, $1 millón. Qué emoción positiva, ¿no? No es tan positivo eso, Entonces, sentimientos es un estado afectivo permanente. Por ejemplo, el maternal, el patriarcal, el amor a Dios, el amor a la patria, el amor a la humanidad. Esos son sentimientos. Y emociones es todos los deseos que tenemos todos los días. Son 2 cosas diferentes, cosas que la psicología oficial no distingue. Acá sí se distingue con precisión, porque si tenemos que practicar, no podemos confundir deseos con necesidades, que son los sentimientos, ¿no? Entonces, esta función es para esa parte.
La siguiente función, centro instintivo motriz para el cuerpo físico, porque el cuerpo físico, pobrecito, si no tiene sus leyes bioquímicas, no duramos 2 días al nacer. No. ¿No es cierto? Entonces, hay un instinto inteligente bioquímico, que es el metabolismo, la motricidad, el aprendizaje del cuerpo físico, las transformaciones de la alimentación, del aire, de las impresiones que hace nuestro cuerpo físico, lo hace este centro. Y luego la cuarta función sexual, que es la reproducción, ya lo sabemos, y la parte psíquica del centro sexual es lo que los individuos orientales llaman energía kundalini, o que en Occidente Freud le llamó la libido, pero para Freud la libido era solo la genitalidad o la sexualidad. Para la psicología transpersonal no es solo la función genital sexual, sino todo el comportamiento psíquico es la energía de la libido. Esa parte hoy no está funcionando. ¿No? Sí, una pregunta, León. Sí, cómo no. Usted hablaba de la observación de sí, entonces conocer las funciones, que cuando uno lo escucha es algo obvio que están estas funciones. Sin embargo, no se tiene en cuenta en lo que se llama psicología moderna. No. Es muy diferente porque la psicología oficial colectiva es bastante básica y esto es algo nuevo. La psicología transpersonal es una perfección. Es como si fuéramos, vamos a hacer una comparación. El barco a vapor del siglo XIX, que era un lindo barquito a vapor que no era como la carabela de Colón, que tardó 3 meses en ir y volver a América, y el barco a vapor que se inventó en el siglo XIX era mucho más rápido, una maravilla. Pero ahora está el barco nuclear y las astronaves, y en el siglo XXII no sé lo que va a haber, volamos sin avión, o sea, siempre hay progreso, ¿no es cierto? Bueno, esto es lo mismo. La psicología también avanzó y descubrió muchísimas cosas que en el siglo XIX no se conocían, las funciones psicológicas. Una pregunta en relación a los que hoy se maneja como conceptos modernos en la psicología, la neurosis, ¿tiene que ver con una falta de desarrollo de las funciones? Eso mismo. La neurosis son los defectos psicológicos, los conflictos, muchos nombres tienen, ¿no? Sí. Conflictos personales, neurosis, psicosis, esquizofrenia, autismo, todos los nombres que le da la psicología clínica. Son los defectos de las funciones. Muy bien. Bueno, entonces tenemos las 4 funciones que expliqué, que son las que sirven para desarrollar la conciencia en la escuela de la vida. ¿De qué padecemos nosotros hoy al funcionar mal estos centros? Padecemos, que es una enfermedad, padecer es una enfermedad, ¿no? Sí. De emociones negativas. ¿No es una enfermedad? Sí. Las emociones negativas es una enfermedad, es un padecimiento. No es algo normal, porque el hombre tendría que ser feliz en la tierra. Pero no hay felicidad, sino que vive de emociones negativas, que es el estrés norteamericano. Ataque de pánico. Ataque de pánico, ¿qué más? No sé, hay muchos nombres. Antiguamente se llamaba histeria. Histeria, bueno. Bueno, entonces estas emociones negativas, a través de una práctica y transformación que tenemos, miren esto, toda esta enseñanza es para practicar, a ver si nos enfocamos, este cartelito que pusimos. Estamos enfocando, ahí está, ya está, sí. Es para practicar, está esta información, pero después hay que hacer toda esta práctica que se enseña en nuestra escuela. Con esta práctica podemos transformar las emociones negativas en emociones positivas. Una pregunta, León. Sí. Estas emociones negativas, ¿cómo se gestan? Porque usted dijo que la naturaleza de la vida es ser feliz, es tener emociones positivas. Sin embargo, son una realidad. Usted está enumerándolo como una realidad humana, describiéndolo. Claro, emociones negativas ya lo padecemos todos los días. No hace falta explicarlas porque todos los televidentes ya lo conocen. Es evidente. ¿Cierto? Sí. ¿Cuáles son las emociones positivas? Vos me preguntás eso. Sí.
Las emociones positivas no es ser millonario, tener poder, pasarla bien y no me importa un carajo nada, no. Las emociones positivas es tener buenos sentimientos, compasión, colaboración, cooperación. Eso es más profundo. Y bueno, esos son los buenos sentimientos. Eso está más allá de las emociones. Exactamente. Empieza con emociones positivas y se convierte en sentimientos. Que usted antes habló de deseos y necesidades, o sea que hay buenos deseos que pueden llevar a satisfacer necesidades. Por supuesto. Tenemos que apelar al amigo interior que tenemos que está muy oculto, que es el observador, que en secreto nos dice, querido, te portaste mal, hoy mira qué lío que hiciste hoy, a la noche cuando nos vamos a dormir nos dice eso, y vos le decís, callate, no me digas nada, ¿no es cierto? Sí. Bueno, ese observador tenemos que usarlo porque es el que nos va a ayudar a cambiar. Bueno. Las prácticas son las siguientes también. Hay muchas prácticas en la escuela. Ya les dije, esto no es mágico, no es que venga el genio y nos cambie, sino es la práctica que uno hace en una escuela. Otra de las prácticas es sin consideración interna. Sin consideración interna significa que uno no se excusa de perfeccionarse y dice, por ejemplo, no, esto es demasiado pesado, no tengo voluntad, demasiado trabajo, mejor me voy de vacaciones al Caribe. ¿No? En cambio, cuando yo observante, que es benéfico para nosotros, dice, no te vas de vacaciones, trabajás sobre vos mismo, uno trabaja sin consideración interna, no se excusa. Crea voluntad, eso crea voluntad de trabajo. Tengo una pregunta de eso. Sí. Porque hoy hablando con muchas personas, que yo también estoy transmitiendo estos conocimientos que aprendí de usted, me encuentro que muchas personas me dicen, y pienso que quizás ha sido una constante todo el siglo, no lo sé, qué difícil es cuando vos le proponés y le decís que hay posibilidades de cambio. La persona, por un lado, en una parte del intelecto lo entiende y dice, sí, tengo que cambiar esto, el intelecto, emocional, etcétera, pero inmediatamente dice esto que usted está diciendo, qué difícil que es. Exacto. ¿Por qué esto? ¿Por a qué? Eso me refería. Me refería porque hay falta de voluntad y hay miedo. Y hay un problema de inseguridad o de inferioridad, donde uno no se cree capaz de hacer un trabajo de cambio. Ese es el problema. Y después está la práctica de la consideración externa. Hay una interna, que es la que dije recién, y una externa. Vamos a ver, ¿qué es la consideración externa? Es sencillo. Es decir, si sabemos que en el mundo, psicológicamente, hay gente desigual, psicológicamente hablando, de mayor o menor conocimiento, de mayor o menor entendimiento, lo hay. Entonces, para no pelear y crear más conflicto, aplicar consideración externa. Es decir, bueno, este individuo no sabe la relatividad general, por lo tanto no lo voy a patear, sino voy a decir, mira, está bien, quédate ahí, y puedes aprenderla en otro momento. Considerar externamente al individuo, que es la compasión, no pelear. Esa es consideración externa. Considerar al otro en el lugar psicológico en que está. Tiene que ver esto, no sé si es el momento apropiado para vamos a explicar por qué las consideraciones. Sí. Porque eso permite al individuo que estudia estar en equilibrio, no ponerse nervioso. No pelear, no discutir, no violentarse. ¿Qué pregunta? Esto le quería preguntar, sí, si esto tiene que ver con la idea en esta enseñanza, porque yo para ponerme en el lugar del otro y ver que hay diferentes tipos de personas necesito un conocimiento psicológico más profundo. Sí. ¿Tiene que ver con los niveles de conciencia y los tipos psicológicos? Tiene que ver con eso, los niveles de conciencia que ahora los vamos a ir explicando y los tipos psicológicos, ¿no? Bueno, el otro paso es la no identificación. O sea, cuando yo me identifico en la sociedad moderna, que es la sociedad de consumo, con todos los objetos externos, ya no soy yo, soy el objeto. Entonces, dependo del objeto, dependo de los deseos del objeto. Por lo tanto, el desapego, como dicen los orientales, es uno de los caminos para tener mayor conciencia. No apegarnos a todos los objetos de sensación. Desapegarnos en la medida de lo posible.
¿eh? Después hay una parte también en el sistema de alquimia. Esto ya es un poco difícil de explicar, pero voy a tratar de ver qué significa la alquimia. La alquimia era en escuelas esotéricas de la Edad Media, que fueron los que crearon la química moderna, pero su finalidad no era la química, sino el desarrollo de la conciencia, y usaban laboratorios químicos para trabajos secretos, ¿no? Uh-huh. Con sustancias psicofísicas que produce la conciencia. Este sistema le llama Gurdjieff tabla de hidrógenos. Los hidrógenos son sustancias psicofísicas que producen las impresiones. Malas impresiones producen hidrógenos malos, buenas impresiones producen hidrógenos buenos, mayor calidad. Uh-huh. Un ejemplo, tener un auto moderno y en vez de ponerle queroseno le pongo premium. Uh-huh. Bueno. Después tenemos el rayo de creación. Fíjense, vamos a ver el rayo de creación. En la psicología antigua y en la moderna de este sistema, como se enseñaba en la antigüedad, desde lo universal a lo particular. O se enseñaba por qué el individuo había nacido y existía en la Tierra, porque existía lo universal, como quieran llamarlo, y se descendía hasta el lugar de la Tierra para la existencia en la escuela de la vida. Ley de 3 y ley de 7. La ley de 3 son las trinidades, las 3 fuerzas cósmicas que están en el universo y están en la conciencia humana, que son las funciones, están las 3 principales funciones psicológicas. Y el septenario, la ley de 7 procesos psicológicos y químicos que tenemos que desarrollar. Luego, en la práctica hay 3 líneas de trabajo. Las 3 líneas de trabajo para la gente de la escuela es: la primera es el estudio que hace el individuo alumno consigo mismo en un curso. La segunda línea es cuando se forma un grupo de trabajo de ese curso colaborativo. Y la tercera línea, todo ese grupo trabaja a favor de la escuela y difundiendo a la gente ignorante el sistema. Estas 3 líneas de trabajo son prácticas para el desarrollo de la conciencia. Luego habla Gurdjieff de 3 alimentos importantes, que son el aire, que respiramos. Fíjense, el aire, si es un aire de montaña, es mucho mejor que el aire de la ciudad. Entonces, hay una respiración que usa el sistema yoga, ¿vieron? Que puede extraer mejor calidad de las moléculas del aire, elementos más finos, ¿no es cierto? Bueno, es un alimento especial el aire. Después tenemos el alimento físico, el que comemos todos los días, la comida de la vida. Y el tercer alimento más importante, las impresiones que nos dan los 5 sentidos. Nuestros 5 sentidos nos dan las impresiones del mundo externo y depende cómo interpretemos esas impresiones, positivo o negativo, sean positivo o negativo para nuestra conducta. Transformación de las impresiones, cómo transformar las malas impresiones en impresiones positivas, que es decir, ser más objetivo. Y después hay un diagrama que trajo el señor Gurdjieff que se llama Enneagrama, que está muy publicado por todos lados, que es un programador de prácticas. A ver si lo tenemos por ahí. No lo voy a explicar ahora, pero enneagrama, esta figura enneagramática, es un programador de prácticas de escuela que no lo vamos a explicar ahora porque es parte de todo el sistema de enseñanza, ¿no? Bueno, esto permite organizar la mente y estructurar bien el pensamiento. Desarrollar los sentidos en la percepción bien. Estamos percibiendo constantemente, dormidos o despiertos, pero la interpretación de la percepción no es correcta. Por lo tanto, eso es lo que hay que corregir a través de la observación. Los 4 estados de conciencia, elegimos sueño, vigilia, conciencia de sí, conciencia objetiva. Y el núcleo del sueño.
Núcleo de ensueño personal y colectivo. Núcleo de ensueño es la fantasía que nos acompaña diariamente cuando despertamos, los conflictos personales. Nos vamos al baño, nos lavamos los dientes, nos vamos a laburar y todo con nuestro conflicto personal en vigilia. Eso se llama núcleo de ensueño o fantasía personal, que es un tope, un impedimento para tener conciencia. No estamos presentes. Hay un núcleo de ensueño personal y un grupo de ensueño colectivo. Por ejemplo, el materialismo moderno es un ensueño colectivo. Y después los 49 niveles de conciencia, que el centenario, que es algo importante en este sistema, que lo vamos a poner acá, que el ser humano, la humanidad, no hay dos tipos psicológicos. El rico y el pobre, el cuerdo y el loco. O el loco y el cuerdo, no, hay 49. Dividido en dos grupos. Un cuaternario, un trabajo de escuela y un trigoro donde están los sabios. Este centenario es el proceso de evolución del ser humano en la escuela de la vida, como es el primario, secundario, universidad y posgrado. Que usted, una pregunta. Sí. Había hablado antes de ponernos en el lugar de los demás, la conciliación externa, y esto tiene que ver con el nivel de conciencia, tener un conocimiento de Tener esto. un conocimiento real. Porque me puedo yo poner en lugar de otro, en principio muy básicamente sí, pero más en profundidad si no conozco cuál es su nivel de conciencia, cuál es su naturaleza. Por supuesto. Eso nos sirve para eso que vos decís. Saber qué grado de conciencia tiene el semejante para que haya una relación correcta. Y lo mismo con uno mismo, ver en qué grado con uno está. mismo, ver en qué grado de la evolución está. Porque este sistema, que es metafísico, se basa en el eterno retorno. O sea, en qué lugar de la evolución en el retorno estamos. Si estamos en el jardín de infantes, en el colegio primario o estamos en el secundario. Bueno, prácticas de análisis y reflexión permanente, como el científico. ¿Vieron cómo es el método científico? Es el análisis de un proceso. El científico analiza un proceso. Cuando se repite el proceso, verifica que es verdadero. Y la reflexión y meditación, que son las armas o los ejercicios técnicos de la psique, es la reflexión. Desarrollo de la estructura lógica del pensar, porque no pensamos lógicamente por el núcleo del sueño. Desarrollar la intuición racional y la afectiva. La intuición racional es este centro, que es sincronicidad. Es decir, de repente sabemos algo científico o racional. Y la intuición afectiva es esta inteligencia, que es la intuición afectivo-mística. Bueno, y lograr la trascendencia y desarrollo de la esencia es el sistema del llamado cuarto camino. Como ven ustedes, con esta descripción de lo que es la psicología del cuarto camino, que es uno de los métodos de la psicología transpersonal que enseñamos en nuestra escuela, completo esta segunda parte de los videos. Ya he explicado lo de Jung en los videos anteriores, la introducción al segundo video que hice antes y este de la psicología transpersonal. Los próximos videos vamos a ir explicando los otros sistemas. A ver dónde estaba escrito ese. Alcanzámelo, por favor. Los otros sistemas de las transpersonales. El de Jung ya lo explicó, cuarto camino lo acabo de explicar. El sistema de la psicología budista, con la versión tibetana y del Zen, que es la Gestalt, la psicología de las formas, y que es el sistema psicodrama, que es parecido a las 3 líneas de trabajo del cuarto camino. En los siguientes videos, y el sistema de Castaneda, de Carlos Castaneda, que es un sistema filosófico-psicológico, que es la enseñanza de Don Juan, se llama vulgarmente, que consta como de 10 libros, ¿no?, que realmente no son simplemente relatos de poder, sino son diálogos platónicos al modo moderno que escribió este gran pensador que fue Castaneda,
que es un sistema de psicología práctica. Bueno, amigos, los invitamos a que consulte constantemente nuestro canal El Escarabajo de Oro. Nuestro amigo Nicolás hace video todos los días, muy diestro en esto, yo hago muy poquito, porque ya estoy viejito, entonces no hago mucho. También mi esposa hace videos de astrología, que es astróloga, así que los invitamos a que vean mucha información en nuestro canal y lo esperamos en nuestra escuela en este año 2019. Hasta pronto. Hasta luego.